Pensé que el océano se la había tragado para siempre, hasta que la encontré viviendo la vida que me robó. La alarma grita. 25 de marzo de 2017. 7:10 de la mañana. Anza corre descalzo por la cubierta. El rocío salado, el viento arrancándole la camisa. La tripulación por todas partes, gritando, señalando la barandilla. Señor, ¿cuándo fue la última vez que vio a su esposa? Hace 4 horas. Ella lo besó buenas noches, sus labios cálidos contra su mejilla. Todavía puede sentirlo. El lado de la cama de ella sigue tibio. Señor, necesitamos que usted. Es entonces cuando los ve. Sandalias rosadas perfectamente juntas junto a la barandilla. Vacías. Sin lucha, sin grito, simplemente desaparecida. La búsqueda dura 2 días. Helicópteros, guardia costera. Recorren millas de mar abierto. Nada. Su esposa Rea se desvaneció en el mar Caribe sin dejar rastro. La línea de cruceros presenta el informe. La embajada envía condolencias. El seguro cierra el caso. Muerta a los 29 años. Excepto que 7 años después, en el estacionamiento de un Starbucks en Miami, Anza verá algo imposible. Su rostro vivo, sosteniendo la mano de un niño. Bienvenidos a True Crime Story Files. Personas reales, crímenes reales, consecuencias reales, porque cada historia importa. Suscríbete ahora. Activa la campanita y entra al mundo donde la verdad se encuentra con la tragedia. 2 años antes del crucero, antes de las sandalias, antes de que el océano se tragara un hueso. Mujer que no estaba realmente muerta. Dubái, noviembre de 2015. La sala privada del hospital Rashid olía a lejía y flores marchitas. Anza Al-Falai se sentó junto a la cama de su madre durante la 4ª noche consecutiva, observando cómo las máquinas hacían lo que su cuerpo ya no podía. Cáncer de pulmón en etapa 4. Los médicos dejaron de usar la palabra recuperación hace 3 semanas. Su madre, Fátima, tenía 61 años. Lo había criado sola después de que su padre muriera en un accidente de construcción cuando Anza tenía 7. Trabajaba en 2 empleos, limpiaba oficinas de noche, vendía dulces caseros de día, todo para que él pudiera terminar la universidad. Todo para que no terminara como ella, cansado, pobre, invisible. Ahora se estaba desvaneciendo frente a él. Los monitores pitaban con su ritmo constante, mecánico, frío. Anza tenía 34 años. Dirigía un negocio exitoso de importaciones. Tenía dinero ahora, contactos, respeto, pero nada de eso podía detener lo que ocurría en esa habitación. Entonces entró Raina. Era la cuidadora del turno de noche asignada al piso de su madre. 22 años, filipina. Llevaba el uniforme azul estándar y la placa de identificación del hospital sujeta al pecho. Pero había algo en su forma de moverse. Cuidadosa, deliberada, como alguien acostumbrada a pasar desapercibida. Señor Al-Falai, debería irse a casa. Descanse un poco. Su voz era suave, acento marcado pero claro. Anza no levantó la vista. Me quedo. Raina no discutió. Solo ajustó el suero de su madre, verificó los niveles de oxígeno y sacó en silencio una manta extra del armario de suministros. La colocó sobre los hombros de Anza sin decir palabra. El piso del pasillo estaba helado. No se había dado cuenta de cuánto frío tenía hasta que sintió el calor. Gracias, dijo él. Ella asintió y se fue. Eso ocurrió todas las noches durante 2 semanas. Raina Castillo llevaba 11 meses en Dubái. Vivía en un apartamento compartido en International City con otros 4 trabajadores filipinos. Enviaba la mayor parte de su salario a Manila, a su madre, a su hermano menor. El dinero apenas alcanzaba. Las tarifas de la agencia se habían comido la mitad de su salario del primer año. Siempre iba atrasada, siempre debía a alguien. Pero era buena en su trabajo. A los pacientes les caía bien. Las familias confiaban en ella.
Sabía estar presente sin ser intrusiva. Cómo consolar sin sobrepasarse. Anza empezó a notar cosas pequeñas. Cómo se quedaba después de su turno cuando su madre se agitaba de noche. Cómo ponía canciones árabes antiguas en su teléfono porque había aprendido que calmaban a los pacientes mayores. Cómo nunca pedía nada. Una noche apareció su tío borracho. El tío de Anza siempre había resentido a Fátima. Resentía que nunca se volviera a casar. Resentía que Anza triunfara sin su ayuda. Llegó al hospital gritando, agresivo, exigiendo saber por qué no lo habían informado antes de su condición. ¿Ahora crees que eres demasiado bueno para la familia? Su voz resonaba por el pasillo. Tu madre se está muriendo y nos mantienes en la oscuridad como si no fuéramos nada. Anza se puso de pie, puños apretados, exhausto, a punto de explotar. Rea se interpuso entre ellos. Señor, por favor, esto es un hospital. Hay personas muy enfermas que necesitan descanso. Su voz era calmada pero firme. Si quiere ver a su hermana, baje la voz. Si no puede, tendré que llamar a seguridad. Su tío la miró. Esa pequeña mujer filipina plantada en su camino. Se fue. Anza exhaló. Sus manos temblaban. No tenías que hacer eso, dijo. Raina lo miró. Sí tenía. Tu madre no necesita ese tipo de estrés ahora. Fue la primera vez que Anza realmente la vio. No como cuidadora, sino como alguien que lo había protegido cuando nadie más lo haría. 3 días después, su madre murió a las 4:18 de la mañana. Raina le estaba sosteniendo la mano cuando ocurrió. Anza estaba en el baño echándose agua fría en la cara, intentando mantenerse despierto. Cuando volvió, ya había terminado. Raina no dijo nada. Solo se levantó y le dejó tomar la mano de su madre. Luego salió en silencio de la habitación para darle privacidad. El funeral fue pequeño. Anza se sentía vacío. Raina vino. No debía hacerlo. Su turno empezaba a las 6, pero se quedó al fondo de la mezquita con una valla prestado y permaneció durante todo el servicio. Después, Anza la encontró afuera. No tenías que venir. Lo sé. Quería decir más, quería agradecerle por todo, pero las palabras se sentían demasiado grandes, demasiado complicadas. En cambio, preguntó, ¿puedo invitarte a cenar? Solo para agradecerte. Raina dudó, luego asintió. Esa cena se convirtió en otra, y en otra. En 6 semanas se casaron. Su familia no fue a la boda. Lo llamaron irrespetuoso. Dijeron que estaba deshonrando la memoria de su madre al seguir adelante tan rápido. Sus primos susurraban que lo habían manipulado, que ella iba por su dinero. Anza no le importó. Raina lo hacía sentir menos solo. Escuchaba cuando hablaba de su madre. No intentaba arreglarlo. Solo se quedaba. Pensó que el amor los había salvado a ambos. Pero había cosas de las que Raina nunca hablaba. Como su hermano en Manila. Cada vez que Anza preguntaba por su familia, daba respuestas cortas. Su madre estaba enferma. Su hermano buscaba trabajo. Eso era todo. Una vez su teléfono sonó a las 2 de la mañana, contestó en tagalo, voz baja, urgente. Cuando Anza preguntó quién era, dijo, solo mi hermano. Cosas de familia. Nunca dijo su nombre. ¿Por qué? Si alguna vez has amado a alguien e ignorado las pequeñas preguntas porque temías las respuestas, no estás solo. Quédate con esta historia. Suscríbete. A veces la verdad nos encuentra cuando menos preparados estamos. El matrimonio cambió las cosas rápido. Raina dejó su trabajo en el hospital. Él no se lo pidió, pero ella dijo que se sentía correcto. Dijo que quería enfocarse en construir su vida juntos. Anza no le importó. Ganaba suficiente para los dos. La primera vez que faltó dinero fue poco. Febrero de 2016, 3 meses de casados.
Hamza guardaba efectivo en un cajón de su oficina en casa. Unos 8.000 dirhams para emergencias, gastos del hogar, cosas así. Una tarde fue a tomar dinero para un contratista y solo quedaban 4.000. Esa noche le preguntó a Raina. Ella estaba doblando ropa en el dormitorio. Lo miró confundida. Tomé algo para la compra y envié un poco a mi madre. Necesitaba medicina. Pensé que no te importaría. Hamza se detuvo. ¿Cuánto enviaste? 2.000, tal vez un poco más. ¿Puedo pedirle que te lo devuelva así? No, está bien. Se sintió culpable por preguntar siquiera. Solo me gusta llevar control, eso es todo. Ella asintió, volvió a doblar, pero la conversación le quedó mal. No por el dinero, sino porque no lo había mencionado antes. Las llamadas empezaron unas semanas después. Siempre tarde, siempre en tagalo, siempre el mismo patrón. El teléfono de Raina vibraba alrededor de medianoche o la 1 de la mañana, y ella se levantaba, hablaba en susurros desde el baño o el balcón. Las primeras veces Hamza no pensó mucho. Diferencia horaria, cosas de familia. Manila estaba 4 horas adelante, pero siguió ocurriendo. Una noche de marzo, Hamza se despertó a la 1:30 y encontró la cama vacía. Podía oír la voz de Raina desde la sala, urgente, casi suplicante. Se levantó y se quedó en el pasillo escuchando. Hablaba demasiado rápido para entender, pero el tono era claro. Estaba alterada, tal vez asustada. Cuando volvió a la cama 20 minutos después, él fingió dormir. A la mañana siguiente preguntó, ¿todo bien? Te oí por teléfono anoche. Raina estaba haciendo café. No se dio vuelta. Solo mi hermano. Está pasando por algo. ¿Qué tipo de algo? Problemas de dinero. Ya sabes cómo es allá. Hamza esperó más. Ella no ofreció. ¿Necesita ayuda? No, yo me encargo. Esa frase, yo me encargo, se volvió su respuesta por defecto. Cada vez que Hamza preguntaba por su familia, su hermano, las llamadas, yo me encargo. Quería insistir, quería preguntar por qué no podía simplemente decirle qué pasaba. Pero cada vez que se acercaba, ella se ponía emocional, lloraba, decía que no quería cargarlo, que se avergonzaba de que su familia estuviera sufriendo mientras él le había dado una vida tan buena. Así que dejó de preguntar. El dinero siguió desapareciendo. En abril, otros 6.000 dirhams. En mayo, casi 10. Cada vez Raina tenía una explicación. Medicina, cuentas, reparaciones de emergencia en la casa de su madre. Siempre parecía devastada cuando él lo notaba. Siempre prometía ser más transparente, pero nunca lo era. Luego vino el avistamiento. Finales de mayo de 2016, Hamza tenía una reunión en Bur Dubai con un proveedor. Después paró en un lugar de shawarma cerca del souk textil. Hacía calor, estaba lleno. Esperaba su pedido cuando la vio. Raina parada afuera de una oficina de cambio de dinero al otro lado de la calle. No estaba sola. Había un hombre con ella. Mayor, tal vez finales de los 40. Pakistaní o indio, Hamza no podía decir. Hablaban de cerca. El hombre le entregó algo, tal vez un sobre, y ella lo guardó rápido en su bolso. Hamza salió, estuvo a punto de llamarla. Pero algo lo detuvo. La forma en que miró alrededor antes de irse. La forma en que el hombre la vio marcharse. Hamza se quedó congelado. Su teléfono vibró. Un mensaje de Raina, en el salón. Llego a casa a las 5. Te extraño. No estaba en el salón. Se metió al carro y se quedó 20 minutos mirando su teléfono. Parte de él quería llamarla, confrontarla, exigir saber qué demonios pasaba. Pero otra parte, la que tenía terror de perder a alguien otra vez, se quedó callada. Esa noche Raina llegó con esmalte fresco. Lo besó, hizo cena, actuó como si todo estuviera normal.
Anza no dijo nada. Se dijo que debía haber una explicación. Tal vez el hombre ayudaba con un problema familiar. Tal vez ella se avergonzaba de contarle. Tal vez exageraba. Pero la duda había empezado. ¿La estaba protegiendo de algo que ella temía compartir? ¿O lo estaban manipulando cuidadosamente, en silencio, alguien que sabía exactamente cómo mantenerlo desequilibrado? ¿Quién era el hombre que la vio irse? Junio de 2016. Anza llegó del trabajo un jueves por la tarde y encontró a Raina sentada en el piso del dormitorio. No en la cama, no en la silla. En el piso, rodillas contra el pecho, mirando algo en sus manos. Un sobre Manila. El apartamento estaba en silencio. Demasiado silencio. Sin música, sin televisión, solo Raina y lo que fuera que había en ese sobre. Hey. Anza dejó su maletín. ¿Qué pasa? Ella no respondió de inmediato. Sus manos temblaban. El papel dentro del sobre temblaba con ellas. Anza se arrodilló a su lado. Raina, háblame. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando un rato. No quería que vieras esto, susurró. Pensé que podía arreglarlo sola. Anza tomó el sobre de sus manos. Dentro había una sola foto impresa en papel barato, granulada, tomada de lejos. Mostraba una casa pequeña, paredes de concreto, techo de lata, ropa colgando en una cuerda, una mujer en la puerta, mayor, delgada, apoyada en un bastón. La madre de Raina. Escrito al pie de la foto con marcador rojo, 5 palabras en tagalo. Anza no hablaba el idioma, pero Raina tradujo, su voz quebrándose. Sabemos dónde vive. El estómago de Anza cayó. ¿Quién envió esto? Raina negó con la cabeza, apretando más las rodillas. Mi hermano. Pidió prestado dinero a las personas equivocadas. Mucho dinero. Intentó empezar un negocio y no funcionó. Ahora amenazan a mi familia si no paga. ¿Cuánto debe? Raina miró a otro lado. El sudor se formó en su nuca a pesar del aire acondicionado. No sé exactamente. No me dice todo. Raina, ¿cuánto? Ella dudó. El silencio se estiró lo suficiente para que Anza oyera su propio corazón. $70.000. Anza se levantó. $70.000 estadounidenses, no dirhams. Eso. No pudo terminar la frase. ¿Quién demonios pide prestado esa cantidad? Pensó que el negocio funcionaría. Pensó que podría pagarlo. Raina lloraba otra vez, más fuerte ahora. Es mi hermanito, Anza. Es estúpido e imprudente, pero es todo lo que tengo. Si algo le pasa a mi madre por su culpa, nunca me perdonaría. Anza caminó por la habitación. Su mente corría. $70.000. ¿Has ido a la policía en Manila? Raina rió amargamente. La policía no ayuda a gente como nosotros. Esos hombres tienen conexiones. Mi hermano intentó denunciarlos una vez y al día siguiente aparecieron en la casa de mi madre. Por eso tomaron esa foto. Anza miró la foto otra vez. La mujer en la puerta parecía frágil, rompible. ¿Qué quieren? El monto completo para fin de mes o... Raina no pudo terminar. Anza se sentó en la cama. Sus manos también temblaban ahora. Esto era una locura. Enviar esa cantidad de dinero basado en una foto y una historia que no podía verificar. Pero, ¿y si era real? ¿Y si decía que no y algo pasaba? ¿Y si la madre de Raina terminaba herida o muerta porque se negó a ayudar? Pensó en su propia madre. Lo impotente que se sintió viéndola morir. ¿Cómo habría dado cualquier cosa por salvarla? ¿Tienes pruebas?, preguntó en voz baja. Estados de cuenta, mensajes de esa gente. ¿Algo? Raina se limpió la cara.
Mi hermano me envió capturas, mensajes de ellos. Puedo mostrártelos. Sacó su teléfono y se lo dio. Los mensajes estaban en tagalo, pero había fotos adjuntas. Hombres parados afuera de la misma casa. Primeros planos de la puerta principal. Una toma de la madre a través de la ventana. El pecho de Anza se apretó. Esto parecía real. Se sentía real. Pero algo seguía molestándolo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? El rostro de Raina se derrumbó. Porque me avergonzaba. Porque no quería que pensaras que te casaste con un desastre. Porque cada vez que intento hablar de mi familia, pones esa cara como si me juzgaras. No te estoy juzgando. Si lo haces. Su voz era afilada ahora. Piensas que te estoy usando. Lo veo. Cada vez que sale el dinero, piensas que soy solo una pobre filipina que atrapó a un hombre rico. Anza sintió la acusación como una bofetada. Eso no es justo. No lo es. Raina se levantó. Tú me pediste que me casara contigo. Dijiste que querías cuidarme. Pero en el segundo en que realmente necesito ayuda, me miras como si fuera una extraña. Era buena. Incluso en ese momento, Anza podía sentir la culpa envolviéndolo. Lo estaba convirtiendo en un tema de su confianza, su compromiso, no del dinero. Raina, solo necesito entender. Mi madre podría morir, Anza. Su voz se quebró en la última palabra. Por favor, te lo devolveré. Conseguiré un trabajo. Haré lo que sea. Solo ayúdame a salvarla. El silencio que siguió fue insoportable. Anza miró a su esposa, a las lágrimas, al miedo en sus ojos, y tomó una decisión. Está bien. La respiración de Raina se cortó. Está bien, enviaré el dinero, pero tienes que prometerme que esto termina. No más deudas, no más llamadas. Esto salva a tu madre y tu hermano arregla su vida solo. Raina lo abrazó. Gracias. Gracias. Lo prometo. Lo juro. 2 días después, Anza transfirió $70,000 a una cuenta en Manila. La transferencia se hizo un sábado por la mañana. Vio la confirmación aparecer en la pantalla de su teléfono, por primera vez en semanas, sintió alivio. Había hecho lo correcto. Había protegido a alguien que amaba. Pero esa noche, acostado en la cama con Raina dormida a su lado, el alivio empezó a sentirse diferente. Más pesado. Equivocado. ¿Por qué? 26 de marzo de 2017. 10 meses después de la transferencia, 10 meses esperando que las cosas mejoraran. No mejoraron. Anza reservó el crucero como último intento de salvar lo que quedaba de su matrimonio. 4 noches, Caribe, Royal Princess, saliendo de Fort Lauderdale. Raina había estado diferente desde la transferencia. Distante. Dejó de iniciar conversaciones, dejó de preguntar por su día. Se sentaba en el sofá desplazando el teléfono por horas, apenas reconociéndolo. Cuando él sugirió el viaje, ella dudó. No sé si ahora es buen momento. ¿Cuándo es buen momento, Raina? Hace meses que no estamos bien. Finalmente aceptó. El barco era enorme. 19 cubiertas, 3.000 pasajeros. Se sentía más como un hotel flotante que un barco. Su camarote estaba en la cubierta 9, lado estribor, con balcón al océano. El primer día estuvo bien. Cenaron en el buffet, vieron la puesta de sol desde la cubierta superior. Raina incluso sonrió algunas veces. Pero al segundo día, la inestabilidad empezó a mostrarse. Estaban desayunando cuando el teléfono de Raina vibró. Lo miró y su rostro palideció. Se levantó bruscamente, casi tirando su jugo de naranja. Necesito hacer una llamada. Estamos en medio del océano. Tu teléfono no funciona aquí. Usaré el wifi del barco. Ya se estaba yendo. Anza se quedó solo,
viendo a las parejas alrededor reír y tomarse de las manos. Sintió que la perdía en tiempo real. Esa tarde la encontró en el balcón mirando el agua. El viento era fuerte, su cabello volaba alrededor de su rostro. «Raina, ¿qué pasa?» No se dio vuelta. Nada. Solo necesitaba aire. «Has estado actuando extraño desde que subimos al barco». «Estoy bien». «No estás bien». «Háblame». Finalmente lo miró. Sus ojos estaban rojos. ¿Alguna vez has lamentado casarte conmigo? La pregunta lo golpeó de lado. ¿Qué? No. ¿Por qué preguntas eso? Porque arruiné tu vida. Su voz se quebró. Estabas bien antes de mí. Tenías dinero, paz, y yo solo traje problemas. Hamza se acercó. No arruinaste nada. Te tomé $70.000. Salvaste a tu madre. Raina rió amargamente. ¿Lo hice? Antes de que Hamza pudiera preguntar qué significaba eso, ella entró. La tercera noche, 24 de marzo, cenaron en el comedor formal. Raina apenas tocó su comida. Seguía revisando su teléfono bajo la mesa. ¿Todo bien en casa?, preguntó Hamza. Sí, bien. ¿Tu mamá? Está bien. Pero sus manos temblaban. Esa noche volvieron al camarote alrededor de las 11. Raina se dio una ducha larga. Cuando salió, su cabello aún estaba mojado y llevaba una camiseta de Hamza. Se veía pequeña, frágil. Se metieron a la cama. El barco se mecía suavemente. Se oía el océano afuera, constante y rítmico. Hamza tomó su mano. Sé que las cosas han sido difíciles, pero lo resolveremos, ¿de acuerdo? Raina apretó su mano. Luego se inclinó y lo besó. No apasionado, gentil, casi triste. Lo siento, susurró contra su mejilla. ¿Por qué? Por todo. Hamza la acercó más. No tienes que disculparte. Se durmieron así, su cabeza en su pecho, su brazo alrededor de sus hombros. A las 4:17 de la mañana, Hamza despertó con el sonido de la puerta del balcón crujiendo al abrirse. La habitación estaba oscura. Extendió la mano al otro lado de la cama, vacía. Se sentó, atontado, desorientado. La puerta del balcón estaba entreabierta. El viento entraba al camarote, frío y cortante. Raina. Sin respuesta. Se levantó y fue al balcón. El océano se extendía negro e infinito. Sin luna, solo agua. Raina no estaba allí. Raina. Revisó el baño. Vacío. Revisó el pasillo. Nada. Entonces empezó el pánico. Hamza tomó su teléfono y la llamó. Sonó una vez, luego buzón. Intentó otra vez. Lo mismo. Se vistió y corrió al mostrador principal en la cubierta 5. El atendiente de noche parecía medio dormido. Mi esposa. No la encuentro. Creo que podría haber. Señor, cálmese. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Nos acostamos juntos alrededor de medianoche. Me desperté y se había ido. La puerta del balcón estaba abierta. La expresión del atendiente cambió. Está bien, llamaré a seguridad. A las 5 de la mañana, el equipo de seguridad del barco revisaba grabaciones de CCTV. A las 6, pusieron el barco en alerta. A las 7:10, la alarma sonaba en todas las 19 cubiertas. Hombre al agua. Excepto que no era un hombre, y nadie la vio caer. El CCTV mostró a Raina saliendo de su camarote a las 4:02 de la mañana. Llevaba una sudadera con capucha. Caminó por el pasillo hacia el ascensor. La cámara la captó entrando al ascensor sola. Después de eso, nada. El barco tenía cámaras en la mayoría de las cubiertas, pero no en todas partes.
Había puntos ciegos, escaleras, corredores de servicio, la cubierta de popa. Desapareció en uno de esos puntos ciegos y nunca volvió. Cuando seguridad registró su camarote, encontraron dos cosas faltantes. El pasaporte de Raina y su teléfono, no perdidos, desaparecidos, tomados deliberadamente. Anza estaba en la cubierta en pijama mientras el helicóptero de la Guardia Costera volaba arriba. Los miembros de la tripulación registraron cada centímetro del barco. Revisaron botes salvavidas, cuartos de almacenamiento, conductos de basura, nada. Sus sandalias rosadas seguían junto a la barandilla del balcón, perfectamente colocadas una al lado de la otra. La búsqueda oficial duró 48 horas. Cubrieron más de 200 millas cuadradas de océano. Sin cuerpo, sin restos, sin rastro. El 27 de marzo, la línea de cruceros emitió un comunicado. Presunta perdida en el mar. El caso pasó al FBI. Anza se sentó en una habitación de hotel en Fort Lauderdale y miró su teléfono. El último mensaje de Raina era de 2 días antes del crucero. Te amo. Lo siento por ser difícil últimamente. Este viaje nos hará bien. Lo leyó una y otra vez hasta que las palabras dejaron de tener sentido. Su esposa se había ido. El océano se la llevó. Eso decía todo el mundo. Pero un pasaporte no cae accidentalmente al océano. Raina no saltó. Desapareció. Si sigues aquí, gracias. Estas historias no son fáciles. Comenta desde donde estás viendo. Este canal existe porque la gente se queda. El FBI entrevistó a Anza 3 veces en la primera semana. La primera entrevista ocurrió en Fort Lauderdale el día después de que el barco atracara. 2 agentes, un hombre y una mujer. Se sentaron frente a él en una habitación sin ventanas que olía a café rancio y le pidieron que repasara toda la noche otra vez. ¿A qué hora se acostaron? ¿Discutieron? ¿Parecía alterada? ¿Cuándo exactamente notó que se había ido? Anza respondió todo. No tenía nada que ocultar. La segunda entrevista fue 4 días después en la oficina del FBI en Miami. Las mismas preguntas, tono diferente, más duro. Señor Al-Falai. Necesitamos preguntarle sobre sus registros financieros. Anza parpadeó. ¿Qué tienen que ver con la desaparición de Raina? El agente hombre, agente especial Dalton, deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro estaban estados de cuenta, recibos de transferencias, todo de las cuentas de Anza. Usted envió $70,000 a una cuenta en Manila hace 10 meses. ¿Puede explicarlo? Ya se lo dije. El hermano de Raina debía dinero a gente peligrosa. Amenazaban a su madre. Envié el dinero para proteger a su familia. ¿Y verificó esa amenaza? ¿Cómo? Anza dudó. Raina me mostró fotos, mensajes de los hombres que los amenazaban. ¿Todavía tiene esos mensajes? Estaban en su teléfono. El teléfono que falta. El estómago de Anza se apretó. Sí. El agente Dalton se recostó. ¿Alguna vez habló directamente con el hermano de Raina o su madre para confirmar algo de esto? No, no hablan inglés. Raina manejaba toda la comunicación. Entonces, transfirió $70,000 basado solo en lo que su esposa le dijo. Cuando lo dijeron así, sonaba estúpido, imprudente. Pero en ese momento, sentado frente a su esposa mientras lloraba por su madre muriendo, había sentido que era la única opción. Confío en ella, dijo Anza en voz baja. Los agentes se miraron. La tercera entrevista fue 2 semanas después. Para entonces, el FBI había hecho su tarea. Contactamos a las autoridades en Manila, dijo el agente Dalton. La cuenta a la que transfirió el dinero está registrada a nombre de una compañía de servicios de documentos. Procesan papeleo para trabajadores en el extranjero, visas, permisos, contratos de trabajo. Anza frunció el ceño. No entiendo. Raina dijo que el dinero era por la deuda de su hermano.
No hay registro de ningún préstamo. Revisamos con prestamistas locales, prestamistas informales, incluso redes de crédito informales. Nadie tiene archivo de alguien que coincida con el nombre de su hermano. Tal vez me dio el nombre equivocado. Tal vez. También intentamos localizar a la familia de Raina, su madre, su hermano. La agente Vargas sacó otro archivo. La dirección que Raina le dio para la casa de su madre. Es un terreno baldío. Lo ha sido por 3 años. La habitación se inclinó. Anza miró la foto frente a él. Un terreno vacío, cubierto de maleza. Sin casa, sin techo de lata, sin mujer en la puerta. Eso no es posible. Vi la foto. Su madre estaba parada justo ahí. La foto probablemente fue escenificada, dijo la agente Vargas. Creemos que fue tomada en otro lugar y manipulada para parecer la dirección que le dio. Anza no podía respirar. También encontramos algo más. El agente Dalton deslizó otro documento. 3 días antes de su crucero, $28,000 fueron transferidos desde esa cuenta en Manila a una cuenta offshore en las Islas Caimán. De ahí se movió otra vez. Todavía estamos rastreándolo. Pero nuestra unidad de crímenes financieros cree que el dinero se estaba lavando. ¿Lavando para qué? Eso es lo que intentamos determinar. Pero señor Al-Falai, necesitamos que entienda algo. Esto ya no es solo un caso de persona desaparecida. Anza levantó la vista. ¿Qué está diciendo? Estamos diciendo que su esposa tal vez no cayó por la borda. Estamos diciendo que tal vez orquestó su propia desaparición. Las palabras flotaron en el aire como humo. Anza quiso discutir, quiso defender a Raina, pero cada pieza de evidencia que ponían frente a él lo hacía más difícil. La dirección falsa, la foto escenificada, la cuenta offshore. ¿Y el crucero?, preguntó Anza. Revisaron las grabaciones. Desapareció en un punto ciego. Tuvo que haber caído al agua. La agente Vargas se inclinó hacia adelante. Los puntos ciegos en ese barco son bien conocidos entre la tripulación, especialmente trabajadores por contrato que han estado en múltiples viajes. Saben exactamente dónde no llegan las cámaras. ¿Creen que un miembro de la tripulación la ayudó? Creemos que es posible. Eso llevó a otro callejón sin salida. El Royal Princess empleaba a más de 1.200 tripulantes. La mayoría eran trabajadores por contrato de Filipinas, Indonesia y Europa del Este. El FBI intentó cruzar listas de tripulación con cualquiera que pudiera conocer a Raina. Encontraron una persona de interés, un mayordomo filipino llamado Jerome Álvarez. Trabajaba en servicios a huéspedes. Su turno se superponía con la hora en que Raina desapareció. Tenía acceso a corredores de servicio y escaleras solo para tripulación. 2 días después de que el barco atracara, Jerome Álvarez renunció, sin aviso, sin cobrar su último sueldo. Voló de regreso a Manila y desapareció. El FBI pidió cooperación a las autoridades filipinas para localizarlo. La solicitud quedó en limbo burocrático por semanas. Cuando finalmente obtuvieron aprobación para investigar, Álvarez se había ido. Sin dirección de reenvío, sin registros de empleo, nada. El caso quedó atascado. Aquí está el problema con los crímenes que ocurren en el mar. La jurisdicción es una pesadilla. El barco estaba registrado en Bermudas. El incidente ocurrió en aguas internacionales. Los pasajeros eran estadounidenses y emiratíes. La tripulación multinacional. ¿Quién investiga? ¿Qué leyes aplican? El FBI solo pudo hacer tanto. La Autoridad Marítima de Bermudas abrió su propia indagación, pero avanzaba a paso glacial. La línea de cruceros cooperó en papel, pero bloqueó cualquier cosa que pudiera exponer responsabilidad. Para mayo de 2017, la investigación se había ralentizado hasta casi detenerse. Anza seguía llamando al agente Dalton, pidiendo actualizaciones. Estamos haciendo todo lo posible, señor Al-Falai. Pero Anza podía oírlo en su voz. El caso se estaba enfriando.
En junio, la policía de Dubái abrió su propia investigación por los $70.000 desaparecidos. Lo trataron como posible fraude. Interrogaron a Hamza por horas, incautaron sus registros financieros, congelaron sus cuentas temporalmente. Ya no era una víctima. Era sospechoso. Para finales del verano, la compañía de seguros negó la reclamación de Hamza. Sospecha de fraude, sin pago. La línea de cruceros llegó a un acuerdo en silencio para evitar publicidad. Una suma pequeña, apenas suficiente para cubrir honorarios legales, y Raina siguió oficialmente muerta. Certificado de defunción emitido en ausencia, septiembre de 2017. Hamza guardó el certificado en un cajón e intentó seguir adelante. Intentó reconstruir, pero no podía quitarse la sensación de que algo estaba fundamentalmente mal. El FBI había dejado de buscar a una mujer desaparecida. Buscaban un crimen. Y en algún rincón de su mente, una pregunta seguía resonando. ¿Y si nunca entró al agua? Miami, Florida. 12 de octubre de 2024. 7 años, 6 meses, 17 días desde que Raina desapareció. Hamza se había mudado a Miami en 2020. No podía quedarse en Dubái. Demasiados recuerdos, demasiada gente preguntando. Vendió su negocio, liquidó lo que quedaba de sus activos y empezó de nuevo. Ahora trabajaba como consultor logístico. Trabajo tranquilo, estable. Vivía solo, no salía con nadie, no hablaba de su pasado. La mayoría asumía que nunca se había casado. Esa tarde de domingo paró en un Starbucks en Brickell Avenue. Necesitaba café. Tenía una reunión con un cliente en 1 hora. Estaba lleno. Turistas, familias, el caos habitual de fin de semana. Hamza pidió un café negro y se quedó cerca del mostrador de recogida, desplazando su teléfono. Entonces la vio. Estaba sentada junto a la ventana con gafas de sol, el cabello más corto de lo que recordaba, pero el mismo castaño oscuro. La misma forma de meterlo detrás de la oreja cuando se inclinaba hacia adelante. Raina. El teléfono de Hamza se le cayó de la mano, chocó contra el piso de baldosas. Ella no lo notó. Estaba hablando con alguien al otro lado de la mesa, riendo, su risa, la misma que solía oír en su apartamento cuando veía programas de variedades filipinos. Pero no era posible. Raina estaba muerta. Tenía el certificado de defunción. Había asistido a un servicio conmemorativo. Había pasado 7 años aceptando que se había ido. Y sin embargo ahí estaba. Los muertos no envejecen. Pero ella tenía líneas finas alrededor de los ojos, una pequeña cicatriz en la barbilla que no había estado antes. Se veía mayor, cansada, real. Las piernas de Hamza se movieron solas. Se acercó. Su corazón latía tan fuerte que pensó que rompería una costilla. Entonces vio al niño. Una niña pequeña, tal vez de 6 o 7 años, sentada junto a Raina, coloreando en un libro. Tenía cabello oscuro rizado y piel marrón clara. Miró a Raina y dijo algo. Raina sonrió y besó la parte superior de su cabeza. La mano de la niña alcanzó la de Raina. Hamza dejó de respirar. Raina se levantó. Tomó su bolso, tomó la mano de la niña. Se iban. Hamza las siguió afuera. Su cuerpo se movía automáticamente. Sin plan, sin pensamiento, solo movimiento. Caminaron al estacionamiento. Raina hablaba por teléfono ahora, una mano sosteniendo a la niña, la otra presionada contra su oreja. Se detuvo junto a un Honda CR-V plateado. Hamza se quedó detrás de un pilar de concreto observando. Raina abrochó a la niña en el asiento trasero, cerró la puerta, entró al asiento del conductor. Hamza sacó su teléfono y escribió la placa en sus notas. Etiquetas de Florida. GHT 4729. El auto salió del lote y desapareció en el tráfico. Hamza volvió a su propio auto, entró, se sentó allí. Sus manos temblaban.
Todo su cuerpo temblaba. Miró el número de placa en la pantalla de su teléfono. Luego miró el espacio vacío donde había estado su auto. Podía irse ahora mismo, conducir a casa, borrar la nota, fingir que esto nunca pasó. Su dedo flotó sobre el botón de borrar. Se quedó allí 20 minutos, sin moverse, solo respirando. Luego dejó el teléfono y encendió el auto. Volvió al día siguiente. El mismo Starbucks, la misma hora, pidió un café y se sentó en la esquina donde podía ver todo el estacionamiento. Ella no vino. Volvió al día siguiente y al otro. Al sexto día, el CRV plateado entró al lote a las 3:47 de la tarde. El pecho de Anza se apretó. Raina bajó. La misma niña. Caminaron adentro tomadas de la mano. Anza mantuvo la cabeza baja, fingiendo trabajar en su laptop. Se quedaron 30 minutos. La niña comió un cake pop. Raina bebió café helado y desplazó su teléfono. Cuando se fueron, Anza la siguió, no cerca, 3 autos atrás. Con cuidado. Ella condujo al sur por Biquel, giró al oeste en la Octava Street, luego entró a un barrio residencial tranquilo cerca de Coral Way. Entró al driveway de una casa azul pequeña con cerca de cadena y un aro de baloncesto al frente. 1247 East 18th Street. Anza estacionó a una cuadra y observó. Un hombre salió a la puerta principal, blanco, principios de los 40, con una camiseta descolorida de los Dolphins. Tenía barba y tatuajes bajando por ambos antebrazos. Levantó a la niña y la giró. Ella chilló, riendo. Raina se acercó y lo besó en la boca. La visión de Anza se nubló. Se quedó en su auto hasta que las luces de la calle se encendieron, hasta que la casa se oscureció, hasta que ya no sentía sus manos. Esa noche buscó la dirección en línea. Los registros públicos de propiedad aparecieron inmediatamente. Propietario Michael Delgado, comprado en 2019. Anza abrió Facebook, escribió el nombre. El primer resultado era él. Perfil público. Capataz de construcción, vive en Miami. Anza desplazó las fotos. Viajes de pesca, barbacoas, sitios de trabajo, y luego una foto de boda de hace 3 años. Mike en traje gris. Raina en vestido blanco tomados de la mano, en una playa al atardecer. La niña pequeña entre ellos en vestido de florista sosteniendo una canasta de pétalos. El pie de foto, casado con mi mejor amiga hoy. Yo, mi hermosa esposa y nuestra hija. La vida es buena. Nuestra hija. Anza miró la pantalla hasta que le ardieron los ojos. Raina no solo estaba viva. Había estado viva todo el tiempo. Tenía esposo, hija, casa, vida. Mientras él pasó 7 años pensando que se ahogó en el océano. Si alguna vez has reconstruido tu vida después de que alguien la destrozara, esta historia es para ti. Suscríbete en silencio. Estas historias desaparecen cuando la gente deja de escuchar. ¿Quién es la niña? 19 de octubre de 2024. 8:43 de la noche. Anza se sentó en su auto afuera de la casa azul por 1 hora antes de bajar. Las luces estaban encendidas adentro. Podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas, un televisor parpadeando, vida normal ocurriendo allí. Sus manos no dejaban de temblar. Había pasado la última semana repasando cada escenario posible en su cabeza, qué diría, cómo reaccionaría ella, qué respuestas necesitaba. Pero ahora, parado en el porche delantero, su mente estaba en blanco. Tocó. Pasos. La puerta se abrió. Mike estaba allí en pantalones de chándal y camiseta. Parecía confundido. ¿Puedo ayudarte? La voz de Anza salió más baja de lo que pretendía. Necesito hablar con Raina. La expresión de Mike cambió. ¿Quién eres? Mi nombre es Anza Al-Falai. Soy su esposo. Las palabras flotaron en el aire. Mike parpadeó. ¿Su qué? Su esposo.
Nos casamos en 2015. Ella desapareció en un crucero en 2017. Todos pensaron que estaba muerta. El rostro de Mike palideció. No se movió. No habló. Luego desde adentro de la casa, la voz de Raina. Cariño, ¿quién es? Apareció detrás de Mike secándose las manos con una toalla de cocina. Cuando vio a Anza, se congeló. La toalla cayó al piso. Por un largo momento, nadie se movió. Raina, dijo Anza, su voz quebrándose en su nombre. Mike se giró a mirarla. ¿Conoces a este tipo? La boca de Raina se abrió, se cerró, se abrió otra vez. Mike, déjame explicar. ¿Lo conoces? Sí. Mike retrocedió. Adentro, los dos ahora. Entraron a la pequeña sala. Juguetes regados en el piso. Un programa infantil pausado en la televisión. Todo tan dolorosamente normal. Mike se quedó en medio de la habitación, brazos cruzados. Raina se sentó al borde del sofá. Anza se quedó cerca de la puerta porque si se sentaba, no creía poder volver a levantarse. «Habla», dijo Mike. Raina miró a Anza. Sus ojos estaban húmedos. «No pensé que alguna vez me encontrarías. Se supone que estás muerta». La voz de Anza tembló. «Te enterré. Tuve un servicio conmemorativo. El FBI investigó. Buscaron tu cuerpo en el océano». «Lo sé. Lo sabes». Las palabras se sentían como ácido en su garganta. «Lo sabes, no tuve opción. Tenías todas las opciones». La voz de Anza subió. La forzó a bajar. «Me tomaste $70.000. Fingiste tu propia muerte. Me dejaste pensar que te ahogaste. ¿Cómo no es eso una opción?» La cabeza de Mike se giró hacia Raina. $70.000. El rostro de Raina se derrumbó. «No es lo que piensas». «Entonces, ¿qué es?» La voz de Mike era dura ahora porque este tipo acaba de aparecer en nuestra casa diciendo que es tu esposo. Tu esposo muerto aparentemente. Así que necesitas empezar a hablar ahora mismo. Raina se limpió los ojos. Estaba casada con él en Dubái. Está diciendo la verdad sobre eso. ¿Todavía estabas casada cuando me conociste? Silencio. Raina, respóndeme. ¿Todavía estabas casada cuando nos juntamos? Legalmente, sí. Pero pensé que nunca lo volvería a ver. Pensé que esa vida había terminado. Mike se sentó fuerte en el sillón. Dios mío. Anza apenas podía oír por el zumbido en sus oídos. ¿Por qué? Solo dime por qué. Raina lo miró. Realmente lo miró. Porque me estaba ahogando, Anza. Vine a Dubái para salvar a mi familia y terminé atrapada. Debía dinero a gente que me habría matado si no pagaba. Los 70.000 que enviaste no eran para mi hermano. Eran para comprar mi salida. Tu madre. Mi madre está bien. Vive en Quezon City. Le envío dinero todos los meses. La habitación se inclinó. La foto. Las amenazas, los hombres afuera de su casa, escenificado, todo. La voz de Raina era apenas un susurro. Necesitaba suficiente dinero para desaparecer, para empezar de nuevo. No podía decirte la verdad porque nunca me lo habrías dado. Anza sintió algo romperse dentro de él. Entonces me hiciste creer que tu familia iba a morir. Lo siento. Lo sientes. Su voz se quebró por completo. Te amé. Me casé contigo. Te di todo. Y me destruiste. Mike se levantó. Espera, retrocede. ¿Estás diciendo que fingiste tu propia muerte para robarle dinero a él? No lo robé. Lo necesitaba para sobrevivir. Eso es robar, Raina.
No entiendes cómo es. Su voz subió. Estaba atrapada en Dubái sin salida. No podía volver a Manila porque debía a gente allá. No podía quedarme con Amza porque su familia me odiaba y me estaba asfixiando. No tenía opciones. Entonces destruiste la vida de otra persona en su lugar. La voz de Mike temblaba ahora. ¿Te escuchas? Construí una vida contigo. Te di una hija. He sido un buen esposo. El rostro de Mike se puso blanco. Miró a Raina. ¿Quién es el padre biológico de Lily? Tú eres. ¿Quién es el padre biológico de Lily? Raina no respondió. Amza entendió antes de que ella lo dijera. La línea de tiempo. El crucero fue en marzo de 2017. Raina desapareció. Había estado embarazada. La mente de Amza corrió con los cálculos. La niña debía tener 7, lo que significaba que ya estabas embarazada. Su voz era hueca. Cuando subiste a ese barco, cuando desapareciste, lo sabías. Raina cerró los ojos. Es mía, ¿verdad? El silencio de Raina fue la respuesta. Las piernas de Amza cedieron. Agarró la pared para no caer. Mike lanzó su botella de cerveza a través de la habitación. Explotó contra la pared. Vidrio por todas partes. Me dijiste que era mía. La voz de Mike era cruda. Me dijiste que yo era su padre. La criaste. La amas. Eso no es lo mismo, y lo sabes. Desde el pasillo, una voz pequeña. Papá. Todos se congelaron. La niña pequeña estaba en el pasillo, frotándose los ojos. Sostenía un conejo de peluche. ¿Por qué están gritando? Vuelve a la cama, cariño, dijo Mike, su voz quebrándose. Pero oí vidrio. Ahora, Lily, por favor. La niña miró a su madre, al extraño junto a la puerta, al vidrio roto. Luego empezó a llorar. Raina se movió hacia ella. Mike le bloqueó el camino. No. Yo me encargo. Levantó a Lily y la llevó de vuelta a su habitación. Sus hombros temblaban. Amza miró a Raina, a la mujer con la que se había casado, la mujer que había llorado. Esa es mi hija, dijo. No te conoce porque se la robaste. La salvé del desastre que creé. Amza dio un paso adelante. Te salvaste a ti misma. Eso es todo lo que has hecho siempre. Mike volvió a la habitación. Sus ojos estaban rojos. Sal, le dijo a Amza. Ella es mi. No me importa. Sal de mi casa. Ella es biológicamente mi hija. El puño de Mike alcanzó la mandíbula de Amza. Amza retrocedió tambaleándose. Su cabeza chocó contra la esquina de la mesa del comedor. El sonido fue equivocado. Demasiado fuerte. Demasiado definitivo. Se derrumbó al piso. Sangre se acumuló bajo su cabeza. Raina gritó. El sonido de su cabeza golpeando la mesa terminó todo. La ambulancia llegó en 6 minutos. Amza estaba inconsciente. La sangre empapó la alfombra. Los paramédicos estabilizaron su cuello y lo cargaron en una camilla mientras 2 oficiales de policía de Miami-Dade interrogaban a Mike y Raina en habitaciones separadas. Lily seguía llorando en su dormitorio. Amza despertó en el Jackson Memorial Hospital 37 horas después con una fractura de cráneo, una conmoción severa y 18 puntos en la parte trasera de la cabeza. El doctor dijo que tuvo suerte. 2 pulgadas a la izquierda y el impacto lo habría matado. Mike fue arrestado esa noche. Lo acusaron de agresión agravada. Su fianza se fijó en $50,000. Pasó 2 noches en la cárcel del condado de Miami-Dade antes de que su hermano pagara la fianza. Su abogado argumentó defensa propia. Dijo que Mike creía que Amza era una amenaza para su familia.
Dijo que las emociones estaban altas después de descubrir que su esposa había mentido sobre todo. El fiscal no lo compró. Su cliente lanzó un puñetazo durante una discusión verbal. La víctima no estaba armada, no avanzaba. La defensa propia no aplica aquí. El caso fue a juicio 4 meses después. Febrero de 2025. Mike se declaró no contencioso. El juez lo sentenció a 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y consejería obligatoria de manejo de ira. También le ordenaron pagar las cuentas médicas de AMZA, $43,000. Mike perdió su trabajo 3 semanas después del arresto. La compañía de construcción no quería la responsabilidad. Para marzo, también había perdido la casa. No podía mantener la hipoteca con beneficios de desempleo. Pero los problemas legales de Mike no eran nada comparados con los de Raina. El FBI reabrió su caso el día después de la confrontación. Fingir tu propia muerte no es técnicamente ilegal bajo la ley federal. Pero el fraude por transferencia sí lo era. $70,000 transferidos bajo falsas pretensiones a través de líneas internacionales. El estatuto de limitaciones era de 10 años. Todavía tenía tiempo. La arrestaron en noviembre de 2024. Los cargos: fraude por transferencia, fraude de identidad y declaraciones falsas a investigadores federales. Su audiencia de fianza fue un desastre. El fiscal argumentó que era riesgo de fuga, señaló que ya había fingido su muerte una vez y evadido detección por 7 años. Fianza denegada. Raina se quedó en el Centro Federal de Detención en Miami por 8 meses esperando juicio. Durante ese tiempo, el estado de Florida abrió un caso separado de custodia infantil. AMZA solicitó derechos parentales en cuanto salió del hospital. La prueba de ADN confirmó lo que todos ya sabían. Lily era biológicamente su hija. Mike presentó una petición contraria. La había criado desde el nacimiento. Era el único padre que ella había conocido. La biología no borraba 5 años de paternidad. El juez de familia tenía una decisión imposible. Un hombre al que le habían mentido y engañado, que tenía reclamo biológico pero ninguna relación con la niña, o un hombre que la había amado y criado pero no tenía estatus legal una vez que apareció el padre biológico. La audiencia de custodia duró 3 días. Lily, ahora de 7 años, fue entrevistada por un psicólogo infantil. Cuando le preguntaron quién era su papá, dijo el nombre de Mike. Cuando le preguntaron si conocía a AMZA, dijo: el hombre que hizo que papá se lastimara. El juez otorgó custodia temporal a AMZA con derechos de visita supervisada para Mike. El tribunal reconoció el rol de Mike en criar a Lily, pero su reciente condena por agresión agravada lo hacía legalmente inadecuado como custodio principal. La violencia, señaló el juez, ocurrió en el hogar de la niña, mientras ella estaba presente. Mike quedó devastado. Había perdido todo. Su récord limpio, su casa, su trabajo y ahora su hija. AMZA tampoco sentía que había ganado nada. Tenía custodia legal de una niña que no lo conocía, que estaba traumatizada, que lloraba por el único padre que había conocido. Los medios recogieron la historia en diciembre de 2024. Primero noticias locales, luego nacionales. Los titulares dependían de quién contara la historia. Mujer finge muerte, roba miles, esconde hija de padre biológico. Trabajadora inmigrante escapa matrimonio abusivo. Construye nueva vida hasta que el pasado la alcanza. Hombre de Miami pierde hija después de revelarse secreto del pasado de su esposa. Todos tenían un ángulo. Todos elegían un villano. El juicio de Raina comenzó en junio de 2025. Se declaró culpable de fraude por transferencia. Las guías de sentencia federal recomendaban 3 a 5 años. Su abogado argumentó clemencia. Dijo que era víctima de las circunstancias, una mujer desesperada tomando decisiones desesperadas. El juez no se conmovió. No solo defraudó a un hombre, señorita Castillo. Defraudó al sistema legal, a la Guardia Costera, al FBI.
Desperdició recursos federales buscando un cuerpo que nunca faltó. Construyó una vida sobre mentiras y dejó devastación a su paso. Raina fue sentenciada a 4 años en prisión federal. No hubo ganadores, solo 3 personas rotas y una niña atrapada en los escombros. Mirando atrás, todas las señales estaban allí. La forma en que Raina dudó antes de nombrar la cantidad. $70.000. Había pausado justo lo suficiente para calcular que podía permitirse Anza, quedaría sin cuestionar demasiado. Los puntos ciegos del CCTV en el crucero no fueron accidentes. Los miembros de la tripulación sabían exactamente dónde no llegaban las cámaras. Raina había trabajado en hospitalidad lo suficiente para saber a quién preguntar, a quién pagar. Y la cuenta en Manila, la que Anza usó para la transferencia. El FBI finalmente la rastreó. Pertenecía a una compañía de servicios de documentos especializada en papeleo falso para trabajadores en el extranjero. Nuevas identidades, nuevos certificados de nacimiento, nuevas vidas. Raina había planeado su desaparición por meses. Se había casado con Anza sabiendo que se iría. Se había embarazado sabiendo que la niña nunca conocería a su padre. Cada lágrima, cada súplica, cada momento de vulnerabilidad había sido calculado. Pero aquí está la cosa, también había estado atrapada. Una joven en un país extranjero sin opciones. La supervivencia no siempre es limpia. A veces solo son elecciones feas apiladas una sobre otra hasta que no ves salida excepto a través de alguien más. ¿Eso excusa lo que hizo? No. ¿Lo explica? Tal vez. Al final, 3 vidas fueron destrozadas. Anza recuperó a su hija legalmente, pero Lily no lo conocía, no confiaba en él. Cada interacción se sentía forzada. Mike perdió a la única hija que había conocido. Lily le preguntaba lo mismo cada vez que tenía que irse. ¿Cuándo puedo volver a casa, papá? Anza lo intentó. Compró juguetes, la llevó a parques, le leyó cuentos antes de dormir en sus días de custodia. Pero ella lloraba por Mike. Siempre lloraba por Mike. Raina cumplió su condena. 4 años. Saldrá en 2029. Escribe cartas a Lily que el tribunal guarda hasta que la niña sea lo suficientemente mayor para decidir si quiere leerlas. Nadie ganó. Ni Anza, que recuperó a su hija pero perdió su amor. Ni Mike, que la crió pero no pudo quedársela. Ni Raina, que sobrevivió pero destruyó a todos los que la quisieron. Ni Lily, que solo quería a su papá, al que conocía. Al que la arropaba de noche y hacía panqueques los domingos. Cuando el sistema falla, la verdad no salva a los inocentes. Solo les dice que perdieron. Si esta historia se quedó contigo, comparte tus pensamientos abajo. No estás equivocado por sentirte conflictuado. Por eso estas historias importan.